como digo, esto es solamente un aperitivo, ¿vale? Un aliciente para que usted se anime a profundizar más en este tema, ¿vale? Entonces, hablamos que la hermenéutica sirve para interpretar, para explicar y para traducir. Esta es un poco la idea. Es una herramienta que no solamente me sirve a la hora de poder servir eficazmente al Señor, a la hora de que tal vez me toque compartir algo de la palabra, sino que además, fijaros que yo pueda en un momento dado tomar un pasaje fuera de contexto, donde yo entendí que Dios me ha hablado algo, me ha prometido algo, y yo estoy esperando esa promesa en Dios, y resulta que esa promesa no llega, y me frustro, me desanimo, y todo ese tipo de cuestiones que ocurren cuando esperamos algo que Dios no ha dicho, que yo he pensado que Dios decía, ¿vale? Por eso insisto acerca de que es importante poder entender la Biblia para no esperar algo que tal vez Dios no ha dicho. Dios no puede hacer aquello que Él no ha prometido, ¿vale? Bien, quiero darle algunos puntos importantes, 5 reflexiones acerca de por qué es importante escudriñar la palabra de Dios. Y recuerde que cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando algo que va un poco más allá de lo de simplemente leer la Biblia. La gran mayoría de los cristianos normalmente lo que hacemos es leer la Biblia, pero no se trata de leer la Biblia, se trata de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, ¿vale? Por ejemplo, en primer lugar, es un mandamiento de Dios: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros podemos encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nos habla acerca de la persona de Jesucristo. Desde el Génesis, la primera promesa mesiánica la encontramos en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en su calcañar. Es la primera promesa que un descendiente de Adán y Eva un día iba a herir en la misma cabeza al mismo Satanás. Por tanto, toda la Biblia nos habla acerca de Jesucristo y ahí podemos encontrar cómo la Biblia nos da testimonio acerca de Jesús. Es un error no hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es un error o un horror, también podemos decir. Y además también porque hay cosas difíciles de entender. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fijaros que estamos hablando de un apóstol a otro apóstol. El apóstol Pedro, uno de los más cercanos, de hecho, la diferencia o la ventaja que tenía Pedro con respecto a Pablo es que Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Durante 3 años caminó con Cristo, conocía a Cristo al pie al dedillo. Pablo, sin embargo, fue un hombre que posteriormente, años 60, cuando se convierte Pablo, él nunca físicamente había tenido una cercanía como la tuvo Pedro. Pero la ventaja en este caso que tenía Pablo, que era un erudito en las Escrituras, era un hombre instruido, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, un hombre irreprensible en cuanto a la ley, un hombre tremendamente preparado. Por eso Pedro, aunque estuvo con Jesús, era un hombre que no tenía formación académica. ¿Cuál era el oficio de Pedro? ¿Os acordáis cuál era el oficio de Pedro? Pescador. No tenía formación académica, no estaba instruido. Por eso él dice que lo que Pablo escribe son cosas difíciles de entender. Él mismo no entendía algunas de las cosas que escribía y entonces advierte de la desventaja que ocurre cuando alguien no tiene esa preparación. Dice que los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y otro aspecto importante también dijimos, para no ser niños fluctuantes, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, y este es el tiempo que estamos viviendo. Fíjese, mira a su alrededor, cuántos grupos religiosos tenemos. Tenemos cantidad de grupos
Y todos, fíjese lo interesante, todos tenemos la misma Biblia. Con lo cual, el tema está en que el problema se produce de cómo interpretamos la palabra, nos puede llevar a una interpretación errónea, que puede traernos pues todas esas consecuencias que ya sabemos. Y un aspecto muy importante, aquí este me encanta, estar preparados para presentar defensa, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Os acordáis que yo creo que en una de las primeras, no hace mucho creo que lo comenté, cuando los cristianos evangélicos se nos pregunta acerca del Nuevo Testamento, somos muy buenos, pero cuando se nos pregunta acerca del Antiguo Testamento, algunos están completamente perdidos. No es que tengamos que saber todo lo Antiguo Testamento. Para mí es una de mis especialidades, precisamente el Antiguo Testamento. Pero yo creo que por lo menos necesitaríamos tener una panorámica general de lo que es el Antiguo Testamento. Esto es algo que enseguida nos ayuda a situarnos, ubicarnos bíblicamente. Es algo fantástico, poder entender todo el proceso bíblico para llegar hasta el Nuevo Testamento, como la edad patriarcal, donde estaban los patriarcas, hasta que finalmente Jacob llega a Egipto y en Egipto allí, pues 400 años de esclavitud, el Señor levanta a un hombre llamado Moisés, que es el que saca al pueblo de Israel, lo lleva a la tierra prometida después de 40 años dando vueltas en el desierto, como todos sabéis. Ahí empieza un proceso bastante interesante, donde empiezan los jueces, empiezan los reyes, un tiempo de desobediencia. Y al final el Señor termina castigando a su pueblo y finalmente aparece el Mesías, y ahí es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Bueno, sería muy largo mirar todos los detalles. Y un pasaje que la semana pasada lo compartí y quiero volver a insistir en este versículo, este pasaje de la Escritura. Me encanta, me apasiona este versículo. Ojalá que golpee tu corazón este pasaje, donde nos dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Fijaros, el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, dice que el cielo es su trono y que la tierra el estrado de sus pies. Fíjese, es una forma de presentar para que entendamos la inmensidad de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo dice que mirará al humilde, al que es pobre y humilde de espíritu. O sea, es como que el Señor mira con atención a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y luego dice: y que tiembla a mi palabra. Esto de temblar a su palabra, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Está hablando de un hombre, una mujer que tiene temor de la palabra de Dios. Que cuando nosotros leemos la Escritura de alguna forma le damos una importancia porque entendemos que es la voz de Dios. Es Dios hablándonos directamente a nuestras vidas. Con lo cual, esa reverencia en esta palabra, se tiembla mi palabra, es alguien que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Esto significa que nosotros no podemos saltarnos la palabra, o sea, no podemos, o sea, esto implica celo en nuestras vidas, o sea, una reverencia y un celo hacia la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es un tema que daría para mucho, pero bueno, vamos allá. ¿Por qué hay tantas religiones tan distintas que no concuerdan? ¿Cuál es el problema? Es un problema de interpretación. Cuando estudiamos la Biblia es cuidarnos de hacer exégesis y no eisegesis. Son dos palabras muy parecidas, pero son muy distintas. La palabra exégesis significa extraer el mensaje, la voz de Dios de la palabra, pero sin embargo, eisegesis significa que yo acomodo la palabra, meto mi punto de vista. ¿Os acordáis que hablamos acerca de subjetividad?
Está la diferencia entre subjetivo y objetivo. Es que objetivo es que yo dejo que la palabra, voy a buscar lo que Dios me dice en su palabra. Pero sin embargo, lo subjetivo está sujeto, en un sentido, a lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo pienso. Entonces, agrego de mí a la palabra. Y este es el error. Por eso, justamente, encontramos que hay tantos grupos religiosos que se levantan con una idea, alguien que tuvo una revelación, que tuvo una experiencia mística. ¿Os acordáis que hablamos también acerca de esto? La experiencia mística. Hay gente que no estudia la Biblia, y lo que hace es que abre la Biblia y de repente entra en una especie como de conexión divina y empieza a oír voces y tiene una revelación, y entonces eso y es lo que mueve a esta persona. Y si es una idea un poco distinto de lo normal, a veces podemos inclusive arrastrar a otros a esta idea que no está en la Biblia, que ha sido mi interpretación, que ha sido subjetivo y que ha sido una experiencia sencillamente mística. De ahí, esa es la manera en la que surgen las sectas peligrosas, destructivas, que hacen tantísimo daño. Y recuerde, todos tenemos la misma Biblia, pero la interpretan de una forma completamente equivocada. Bueno, ya hemos hablado acerca de la sabiduría. Dios es el que tiene la sabiduría. Ante Él tenemos que ser humildes. Todos queremos ser pescadores y también queremos, a través de la hermenéutica, queremos construir esos puentes para acercarnos. Y recordar, todo esto que yo estoy diciendo es un repaso rápido, son 10 minutos. Si lo que yo estoy diciendo te suena y te acuerdas, es que vas por buen camino. No sé si me entiende. O sea, esto es como diríamos, clavar un poquito más un clavo que tú has empezado a clavar, una idea que tú has empezado a introducir y cada vez se va afirmando más. Si todo esto que yo estoy diciendo, tú te recuerdas algunas cosas de estas, hoy vas a recordar un poquito más. Y este es el sistema hebreo. Ellos, a base de repetir y repetir, al final acababan afirmando las ideas, ¿vale? Bien, los 4 aspectos más importantes a la hora de estudiar la Biblia, ¿cuáles eran? El tiempo, que habla de la época, del momento, que era una época de los patriarcas, era una época de los reyes, era una época. ¿Qué época era? ¿Cómo se vivía en ese tiempo? ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo era la religión? ¿En qué etapa estaba el pueblo de Israel? Esto es muy importante, porque esto nos ayuda a ponernos en los zapatos del autor, ¿vale? El lugar donde fue escrito. Fue escrito, ¿os acordáis que puse el desierto como ejemplo? El desierto donde estuvieron 40 años, de ahí surgieron el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. El lugar. O, por ejemplo, puse el ejemplo de la cueva de Engadi, donde caía ese manantial, donde David se escondió de Saúl, que lo quería matar, y ahí escribió gran mayoría de los salmos, según se cree. Y, muy importante, el escritor. Tenemos que conocer, profundizar quién era el escritor, cómo era su vida, quién era su padre, cómo era su familia, quién era su esposa, quién eran sus hijos. Conocer acerca del autor. Y luego, muy importante, en este sentido, lo que es el idioma en que fue escrito. Recordad que dijimos que la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Vino el tiempo de la cautividad, los llevan cautivos los babilonios, y entonces se mezcla. Lo que era el medo persa se mezcla con el hebreo y surge lo que sería el arameo, que es otra parte de la Biblia que fue escrita, hasta que finalmente llegan los griegos y entonces el Nuevo Testamento se escribe en el griego. Entonces, 3 idiomas principales que fueron escritos los textos de la Biblia, ¿vale? Entonces, en este sentido, no es que usted tenga que saber hebreo, pero hay herramientas. Usted tiene que tener un buen diccionario, lo que se llama lenguaje textual, para saber el significado original de esa palabra. Y de esas traducciones, recordar que hay varios tipos de traducciones que os he estado comentando. Está lo que se llama el texto formal, o la traducción formal, que es palabra a palabra se tradujo, que esa es nuestra versión
Reina Valera 1960, ¿os acordáis? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, los dos autores de nuestra Biblia en el año 1600 hacen la primera traducción, luego hay varias actualizaciones, ¿vale? Y después, para ayudarnos, hay una serie de Biblias que son las Biblias que nosotros conocemos como Biblias o traducciones dinámicas, en un lenguaje muy fácil de poder entender, ¿vale? Porque la Biblia original, o que sería la Reina Valera, por ejemplo, tiene muchas palabras que en su sentido original tenían un significado, pero en nuestro contexto occidental, siglo XXI, no tienen el mismo significado. Y vamos a ver ahora en un momento algunos hebraísmos. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Os acordáis el ejemplo de la palabra conocer? ¿Quién se acuerda? La palabra conocer, ¿vale? Es un hebraísmo, es la forma en la que los antiguos utilizaban esta palabra para decir que un matrimonio tenía relaciones sexuales, relaciones íntimas en el matrimonio. ¿Os acordáis el ejemplo que os puse? Cómo Jesús utilizó esta misma palabra. Nunca os conocí, Mateo 7:23, nunca os conocí. Y la pregunta que hacíamos, ¿y por qué Jesús utilizó esta misma palabra? Utilizó una de las palabras quizás porque cuando nosotros hablamos de nuestra relación con el Señor Jesucristo, fijaros, ¿cuál es la máxima expresión? Y dijimos que la parte sexual solamente es una parte, hay mucho más en lo que es la palabra conocí, ¿vale? En la relación de dos personas que se aman entrañablemente, que se aman, que se quieren, que se respetan, que se valoran, que se entienden, que se comunican. Y él pone ese ejemplo, menos la otra parte, evidentemente, que no puede ser. Pero sí que habla lleva al mismo nivel nuestra relación personal con el Señor. ¿Os acordáis que yo pregunté, ¿qué es para ti conocer al Señor? Y cada uno decía algo. Y después al final dijimos, todo eso que estáis diciendo lo tenemos que unir, ¿vale? Entonces es lo máximo, lo más grande, nuestra relación con el Señor por encima de todas las cosas. Eso es. Muy bien. Vamos a seguir con algunos hebraísmos rápidamente. Por ejemplo, pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Este verso se usa una expresión ojos para humanizar al Creador y un hebraísmo gracia que significa alcanzar la misericordia o el favor del Elohim. Es un poco también, hay una palabra que vamos a ver enseguida que es lo que se llama antropomorfismo, ¿vale? Que es atribuirle a Dios partes humanas. Nosotros, por ejemplo, decimos la mano de Dios. La pregunta es, ¿Dios tiene manos? Los ojos de Dios. ¿Dios tiene ojos? Los oídos de Dios. ¿Dios tiene oídos? Dios es espíritu, no es materia. ¿Vale? Pero entonces aquí está, dice, pero no halló gracia ante los ojos. Aquí la palabra gracia representa misericordia, halló misericordia ante los ojos para que podamos entender, es un sentido figurado para que podamos entender un poquito más. Otro hebraísmo, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Nos habla acerca de toda carne. Esa palabra, toda carne, representa la humanidad. Toda carne representa la humanidad. Es una forma hebraica, un hebraísmo para hablar de las personas, de los seres humanos. Y corrompido su camino significa que habían dañado y torcido su manera de vivir. Es una forma de decir que la humanidad estaba en pecado, ¿vale? Bueno, yo como digo, esto es un aperitivo, luego vamos a entrar en unos ejercicios, pero simplemente quiero darle 3 o 4 ejemplos de hebraísmos, que nuestra Biblia, por cierto, está llena de hebraísmos, ¿vale? Entonces simplemente quiero que usted lo sepa, ¿vale? Por ejemplo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una frase muy mencionada en el pueblo hebreo, los judíos mencionan muchísimo este pasaje. La expresión oye se interpreta como orden, dirección, atención o acción. Esa palabra oye no tiene nada que ver con lo que nosotros quizás estamos pensando, oír de oídos. Es más que simplemente oír, significa obediencia, dirección, atención
o acción inmediata a aquello que Dios nos está hablando. ¿Vale? Entonces, otro hebraísmo. Luego dice también, por ejemplo, Lucas 23, ya saltamos al Nuevo Testamento, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? ¿Qué no se hará? Y aquí el Señor está hablando acerca de un pasaje del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel 20:45 y 21:7. Dice, en la alegoría de Ezequiel, los árboles verdes son los justos y los secos son los malvados. O sea, en otras palabras, para que quizás nosotros podamos entender este pasaje, tenemos que previamente haber leído el Antiguo Testamento, haber leído el libro de Ezequiel para poder, por eso es muy importante manejar nuestras concordancias, manejar una serie de libros de estudio que tenemos habitualmente, donde de hecho en las Biblias aparecen una serie de comentarios. Cada vez que aparece en el Nuevo Testamento un pasaje del Antiguo Testamento, al lado hay unas letras normalmente, o hay unos asteriscos o lo que sea, y tú luego buscas ese pasaje y ese pasaje te va a llevar a algún libro del Antiguo Testamento que coincide con lo que el escritor del Nuevo Testamento está citando. Normalmente no solemos hacerlo, lamentablemente, pero es muy bueno poder ampliar en ese sentido la información de un pasaje que estamos leyendo, como en este caso Jesús mencionando al profeta Ezequiel. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver algunas cosas. Por ejemplo, Lucas 14:26. Pasaje que habitualmente, en muchos casos, se malinterpreta, ¿vale? Por ejemplo, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tú no conoces de hebraísmo, podrías utilizar este pasaje, que como digo, está en nuestra versión Reina Valera 1960, la gran mayoría, es un hebraísmo, es un texto formal, es una traducción formal, donde se tradujo palabra a palabra, palabra a palabra. ¿Qué pasa? Que esta palabra aborrecer en nuestro lenguaje occidental, siglo XXI, ¿qué significa aborrecer padre, madre, hermanos, hijos, la familia? No, dice, si no aborreces, ¿yo puedo utilizar este texto y manipular o no? Tienes que odiar a tu padre, tienes que odiar a tu madre, tienes que odiar a tu familia. Se podía llegar a... Pero hay lo que se llama inteligencia espiritual. No sé si habéis oído esta palabra, inteligencia espiritual. Significa que la pregunta que nosotros nos haríamos inmediatamente, ¿puede Jesús decirnos que tenemos que aborrecer a nuestros padres? Cuando el cuarto mandamiento, o el quinto mandamiento es, honrarás a tus padres. Entonces, hay un conflicto. Entonces, inmediatamente es un tema que a mí me desafía a tener que investigar. Y cuando empiezas a investigar, te vas a la palabra aborrecer. ¿Qué es lo que el autor quiso decir con esta palabra aborrecer? Que suena tan despectivo, ¿verdad? Hasta me molesta, diríamos, que estuviera esto. Porque alguien que no conoce de Biblia podía malinterpretar. De hecho, lamentablemente, algunos utilizan esto para manipular al pueblo, aborrece a tu familia y tú dedícate a las cosas del Señor. O sea, aborrece a tu familia, tú dedícate a las cosas del Señor. No, no está diciendo eso el pasaje. Es el mismo principio universal y general de la Biblia, lo que la Biblia siempre dice. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y Jesús en el Nuevo Testamento con toda tu alma. El primer mandamiento es siempre, 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 no va a cambiar jamás. Dios tiene que ser el primero y lo más importante en nuestras vidas, siempre. Eso no va a cambiar nunca. Por eso está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, Dios tiene que ser lo primero y lo más importante en tu vida. Y después de amar a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas, entonces después esto implica que amarás un poco menos a tu padre, a tu madre y a tu familia. Amar un poco menos. Eso sería más o menos
Eso ya es un trabajo de investigación. Yo lo estoy dando en bandeja, ¿vale? Investigarlo vosotros también. Pero es amar un poco menos. ¿Por qué? Porque el principio es amar a Dios por encima de todas las cosas. Él siempre tiene que ser el primero. Bueno, y yo me comprometo con vosotros, todo esto lo vais a tener. Ya he visto la forma de poder, porque yo cada semana voy cambiando un poco algunas cosas. Entonces, todo esto, aunque toméis nota, que me encanta que toméis nota, porque esto nos ayuda a grabar mejor la información, ¿vale? Pero vamos a ver los distintos métodos de interpretación que, como digo, me comprometo con vosotros, el pastor os lo va a hacer llegar. Cuando terminemos la última clase, todo esto lo vais a recibir en un PDF, ¿vale? ¿Cómo aplicar la hermenéutica a un texto? Pasos para realizar un análisis hermenéutico en primera instancia. Se debe realizar la descripción del texto y el contexto en el cual surge. Posteriormente, para un conocimiento completo, se debe asumir otros métodos previos como método histórico, genético y estructural. El método literal, por ejemplo. El método literal, esto es un problema. Es un problema y no es un problema. Porque a veces el método literal, interpretar literalmente la Biblia, nos puede meter en algún problema. Esto es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, por eso insisto, hasta donde sea posible. En el momento que se sale de lo normal, entonces tengo que replantearme. Vamos a ver, por ejemplo, dice Mateo 5:30, un ejemplo sencillísimo, ¿vale? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Puse un poco graciosamente, ¿te imaginas cuántos habríamos por la calle caminando sin brazos, sin piernas? Porque si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. O sea, ¿podríamos tomar este texto literalmente? No, contundentemente, rotundamente, no podemos tomar este texto como algo literal. Porque si no andaríamos todos sin manos. ¿Os imagináis? Es una enseñanza, es como una metáfora, ¿vale? Ok, vamos a seguir. El siguiente método es el sistema racionalista, ¿vale? Que lamentablemente, como digo yo, los peores enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Y ahora vais a entender lo que quiero decir con esto. Porque hay una parte de inclusive eruditos bíblicos que niegan los milagros de Jesús y aplican el sentido racional y entonces a todos los milagros le dan una explicación. Por ejemplo, os comenté el otro día el ejemplo de la alimentación de los 5.000. ¿Alguien se acuerda? La interpretación racional de la alimentación de los 5.000. ¿Cómo fue? ¿Alguien se acuerda? Uy, qué mal que explico entonces. Bueno, lo voy a recordar. ¿Os acordáis? Habían 5.000 personas. Había hambre. Llegaba el momento de comer. Y entonces los racionalistas dicen, bueno, es que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Y fue y se lo ofreció a Jesús. Jesús, tengo unos panes y tengo unos peces. Y entonces la gente, cuando vio al muchacho que daba a Jesús los panes y los peces, como que se conmovieron en el corazón y entonces empezaron a sacar la comida que tenían escondida en sus bolsos y empezaron a compartir. Y todos comieron y entonces sobraron 12 cestas llenas. Esta es una explicación racional del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Claro. Por ejemplo, otro ejemplo, Jesús caminó sobre el mar. También le dan una explicación. No, es que en realidad no había bastante agua, entonces se podía caminar. A todo le dan la vuelta y a todo lo acomodan en un sentido racionalista y niegan la parte de los milagros de Jesús. Prácticamente dejan la Biblia con dos hojitas, lo que se llama la alta crítica. No sé si habéis escuchado lo que es la alta crítica. Está la crítica liberal, que son libres, pueden decir lo que quieran de la Biblia
y al final cuando viene a ver tanta crítica, al final te dejan 2 hojitas nada más. No te queda nada de la Biblia. Bueno, es un método, hay gente que lo utiliza. A todo le dan el sentido racional. El método o sistema alegórico. La alegoría es una ficción mediante el cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Puede considerarse pues como una metáfora ampliada. Yo creo que probablemente este sistema, el sistema alegórico, es uno de los más, permítame, lo digo con conocimiento de causa, ¿vale? Es el sistema o el método más peligroso que existe a la hora de interpretar la Biblia. En el sentido, luego pongo el versículo para que no os distraigáis. Porque significa que, aunque diga una cosa, lo que en realidad significa es otra completamente distinta. Bueno, vamos a poner el texto, estáis ahí todos pendientes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y para que la pisen los hombres. Está hablando de que nosotros somos la sal y que la sal, la función es que no tiene que estar en el salero, algunos predican así, sino que tiene que estar donde tiene que estar, tiene que dar sabor, eso es lo que le da sentido, lo que le da sentido a la sociedad. Porque ahí donde está un cristiano hay luz, hay vida, hay justicia, hay verdad. Por eso dice que somos la sal. En otro pasaje podemos encontrar, por ejemplo, que diga que nosotros somos la luz del mundo, ¿vale? Y son alegorías. Pero dije hace un momento que a la Biblia a veces podemos dar interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos quiere decir. Y de esto hay mucha gente muy experta que pueden sacar interpretaciones de pasajes de la Biblia y hacer decir que la Biblia diga cosas que la Biblia nunca ha querido decir. Por eso tenemos que tener mucho celo a la hora de cuando nosotros estudiamos o cuando alguien nos da la palabra del Señor. Y una vez más afirmo, estamos en una iglesia de las poquitas que hay, de sana doctrina, donde el pastor se esfuerza y siempre nos da el alimento correcto, un alimento balanceado, un alimento que sabemos que viene del corazón de Dios. No tengo ninguna duda en ese sentido, pero la vida da muchas vueltas, es lo que le quiero decir. Hoy usted puede estar aquí tan a gusto en esta iglesia, alimentándose de la palabra, pero ¿quién sabe mañana dónde puede estar usted? O es más, en estos tiempos que estamos, donde está la orden del día y ya prácticamente cualquiera tiene YouTube en el móvil, internet, todas estas cosas, en donde uno puede poner algo y alguien sale predicando la palabra y resulta que lo que está predicando ni es lo que la Biblia dice y simplemente está utilizando la Biblia para sus beneficios, porque detrás, ¿qué es lo que hay detrás? Cuando alguien tiene malas intenciones a la hora de compartir la Biblia, detrás siempre, ¿qué es lo que hay? Hay un trasfondo económico normalmente, gente que al final te terminan pidiendo dinero, esto está a la orden del día, lamentablemente, y otros que sencillamente quieren, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Gente que en la vida nunca hizo nada, nunca dio un palo al agua, como se suele decir, y de repente encuentra en la iglesia o en los caminos del Señor, encuentra una oportunidad para triunfar, para ser famosos, para tener un gran ministerio y tener mucha gente y ser de éxito y tener fama. Esto es algo muy atractivo. El ser humano normalmente solemos decir que las tres perdiciones del ministerio son las famosas 3 F. ¿Lo he dicho alguna vez esto? Lo suelo decir mucho en el seminario. Las 3 F. Fama, que es el éxito, el alimentar mi ego, la egolatría, el ser humano tiene esa tendencia. La fama, por un lado. Las finanzas, que es la parte económica. Muchos utilizan el Evangelio solamente para su enriquecimiento personal. No tiene otro objetivo. Y número 3, muy curioso, faldas. Faldas. Es otra de las ruinas de cuántos ministerios hemos visto caer, estar allí en lo más alto del ministerio y por un momento de debilidad, ¡pum!, pegarse un golpe contra el suelo. Entonces, sigamos. El método o sistema dogmático. Esto es algo muy importante también.
Este sistema es aquel que uno quiere adaptar a su propia doctrina. Yo tengo una lista de creencias y entonces cojo esta parte de la Biblia y digo, esto me viene bien, esto no me interesa, esto lo aplico a mi iglesia, esto no me conviene, esto sí, esto no. Pero esto no es como ir de compras. Hay que aceptar todo lo que la Biblia nos dice, nos guste o no nos guste. Desde el punto de vista doctrinal, de hecho, cada iglesia se identifica por una norma o un sistema doctrinal. En fin, nosotros creemos en esto. Entonces, desde ese enfoque, yo puedo abordar la Biblia y hacer que la Biblia me diga aquello que yo quiero escuchar, aquello que yo quiero que me diga, y que refuerza mi postura doctrinal. Por eso ahí tenemos, por ejemplo, los hermanos bautistas, por ejemplo, no digo ni que son buenos ni que son malos. Ahí tenemos el movimiento pentecostal, está luego un movimiento que ni es bautista ni es pentecostal, y hay cantidad de grupos que hacen énfasis en determinadas partes de la Biblia. Por ejemplo, hay grupos religiosos o grupos cristianos que el énfasis es el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y están todo el tiempo y presentan un sistema doctrinal donde lo máximo es que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo y por ende tienes que hablar en lengua. Entonces, desde que tú entras a este grupo religioso, lo único que quieren es que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo y que hables en lenguas. Y hasta que no hablas en lengua no te dejan en paz. Y cuando ya finalmente hablas en lenguas, porque te han obligado, porque te han forzado, o porque quizás sea de verdad, no lo sé. Y entonces ya está, ya lo tienes, ya habla en lengua. Entonces ya te dejan tranquilo, y ya puedes hacer tu vida tranquila. Otros tienen otro tipo de énfasis. Bueno, pues me lío. Otra forma también de entender la Biblia a la hora de la hermenéutica es el método sistema gramático histórico, que nosotros podemos llamar como la hipérbole, ¿vale? Este es el sistema correcto. La Biblia evidentemente cuenta con una historia, pero no cuenta todos los detalles. El mismo Juan dice que él no escribió todo lo que se le oyó decir y hacer al Señor Jesucristo. Y ahí emplea un estilo literario que es la hipérbole, una exageración. Y él termina diciendo, y él dice, por ejemplo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. O sea, está diciendo, todo lo que hizo Jesús era tanto, que no hay suficientes libros para poder escribir todos los milagros y todos los acontecimientos en la vida de Jesús. Es lo que se llama una hipérbole, es una exageración. Y vais a ver muchas hipérboles en la Biblia cuando estudiéis la Biblia, cuando estudiamos la Biblia. Otro aspecto es el símil. Definición: comparación, semejanza entre dos cosas. En esta figura literaria suelen aparecer tres adverbios: como, así y semejante. Veamos un pasaje con respecto a esta figura. Génesis, por ejemplo, 13:16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. El símil es una especie como de comparación. ¿Y de qué está hablando el pasaje aquí? El pasaje está hablando, es una promesa que Dios le da a Abraham. Y le dice, vas a tener una descendencia como la arena que está junto al mar. Y lo que le quiere decir es que no se puede contar, es imposible. ¿Quién puede contar la arena que hay junto al mar? Es un trabajo que es imposible. Pues así también te voy a dar una descendencia. Por tanto, el símil es una especie como de comparación, ¿vale? Comparación, semejanza entre dos cosas. Esto hay mucho en la Biblia. La metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual se expresa una realidad o un concepto diferente con respecto a lo representado. Aunque guardan cierta relación de semejanza, es diferente al símil, ya que no emplea un adverbio de comparación. Hay un versículo que comprenderán perfectamente y se van a dar cuenta.
que no aparecen los tres adverbios anteriores, los cuales serán como, así y semejante. Por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo. Ya no es como, sino vosotros sois la luz del mundo. Es donde cambia, como, así y semejante. El apóstrofe. Tengo mucho material hoy, por eso yo sé que esto después seguramente lo vais a poder repasar más tranquilamente, ¿vale? El apóstrofe. No sé si habéis escuchado la palabra póstumo, homenaje póstumo. Bueno, por ahí va la cosa. Dice, en cuanto a las palabras van dirigidas a una persona ausente o muerta, o a alguna cosa inanimada o abstracta, como si pudiera oírlas. Así que cuando la Biblia alguien pronuncia una palabra y hace referencia a una persona que no está presente o a algo que es inanimado, esa figura literaria se llama apóstrofe. Veamos un pasaje en Isaías 1:2, por ejemplo. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fijaros, está hablando del cielo. Oí cielo. ¿El cielo puede escuchar? ¿Tiene oídos? No, no puede. Y escucha tu tierra. ¿La tierra puede escuchar? No, tampoco. Dice, porque habla Jehová, crié hijos. O sea, está diciendo, es como decir, buscar testigos. El cielo, la tierra, son testigos que el Señor ha criado hijos, dice, y ellos se rebelaron contra mí, ¿vale? La parábola. Se trata de una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Tengan en cuenta que en las parábolas nunca se utilizan nombres propios. La parábola es semejante al símil, pero de manera más extensa, ya que compone una narración, digamos que es tomar algo conocido para explicar extensamente algo que se desconoce. Un ejemplo sería la parábola del hijo pródigo. ¿Alguien no conoce la parábola del hijo pródigo? Yo creo que todos conocemos perfectamente la parábola del hijo pródigo. La fábula. Definición. Breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. La única fábula que aparece está en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 9, del 7 al 20. Con que se apunte, luego lo lee tranquilamente en casa, ¿vale? Es una fábula, es una ficción, ¿vale? Jueces 9, 7, 20. Y aquí está esto que comenté hace un momento, el antropomorfismo, ¿vale? Viene de antropo, que significa hombre, y de morfe, que significa forma. El antropomorfismo es figura literaria que consiste en atribuirle o asignarle características humanas a Dios propias del hombre. Por eso decimos la mano de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios. En fin, son términos para que podamos imaginarnos que Dios nos ve, que Dios nos escucha, que Dios... la mano, Señor, ¿cuántas veces no oramos así? Señor, extiende tu mano de misericordia. Amén, claro que sí. Señor, inclina tus oídos a este lugar, yo qué sé, ¿no? Señor, tus ojos están sobre este lugar. Toda la Biblia está llena de este tipo de antropomorfismo. No es que Dios no tiene ojos, ni oídos, ni mano. Dios es espíritu. Pero ¿por qué utilizamos estos términos, este antropomorfismo? Porque nos ayuda, nos da cercanía a nuestro Dios. Yo oro muchísimo de esta manera. No deje de hacerlo, ¿vale? Pero es simplemente que entendamos que Dios no tiene ni ojos, ni manos, ni oídos. Pero nosotros utilizamos estos términos porque la Biblia está llena de ellos para que nos dé una imagen de un Dios que está cercano a nosotros, ¿vale? La prosopopeya o personificación, otro sistema también. Proverbios 1, 20, 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Prosopopeya o personificación. Habla de la sabiduría en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. El eufemismo.
Este es uno muy interesante también. Eufemismo. Eufemismo consiste en utilizar o hablar en un lenguaje agradable o diplomático para sustituir algo que podría sonar fuerte o muy fuerte, es decir, una verdad, pero no una manera, pero de una manera diplomática. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito, además, aunque cuando lo entienda no le va a ser tan bonito, quizás. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Bueno, los que sabéis de Biblia ya sabéis de lo que está hablando, ¿verdad? Pero creo que la gran mayoría no tiene ni idea de lo que aquí está diciendo. Dice que Saúl entró en una cueva para cubrir sus pies. ¿Sabéis lo que significa cubrir sus pies? Seguro que no, la gran mayoría. Cubrir sus pies significa que Saúl entró a hacer sus necesidades. Entonces, para no decir que entró a hacer sus necesidades, dice, entró y cubrió sus pies. ¿Vale? Entonces, el eufemismo, también podría aplicar en el caso de cuando dijimos, conoció Adán a Eva, su mujer. También es un eufemismo, en un sentido. ¿Vale? En vez de decir, tuvieron relaciones sexuales, dice, conoció Adán a Eva, su mujer, y concibió, dio a luz a su hijo. Hay muchos pasajes que, si no sabemos esto, podemos quedarnos un poco en blanco, ¿vale?